Entonces sí, poniendo por obra lo aprendido. ¿Podemos decirlo juntos? Poniendo por obra lo aprendido. Así que vamos a ir a la Biblia y dice Filipenses capítulo 4, versículo 9, algo que tenemos que nosotros poner en práctica. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esa misma palabra en la traducción actual dice así: practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Qué importante lo que el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia en ese momento, y en este momento la palabra a nosotros. Porque alguien nos enseñó, alguien nos habló, y así como el apóstol le invitaba a aquellos a que practicaran lo que habían recibido, oído y visto de él, era algo necesario que entendamos que la palabra de Dios, como vimos, es una palabra viva, una palabra la cual va a transformarte, va a guiarte. La Biblia está llena de ejemplos y de ilustraciones que nos pueden mostrar cuál camino, cómo hacer, qué andar. Porque cuando aprendo que si vivo la palabra de Dios voy a tener vida, cuando aprendo que si escucho la palabra y la tomo para mí, tiene que haber algo. La palabra de Dios se tiene que ver reflejada en tu vida. ¿Dónde se tiene que ver reflejada? En mi vida. La vida cristiana es un estilo de vida y es para que vos y yo nos pongamos a practicarla. Por eso es el desafío que nosotros podamos reflejar a Dios en nuestras vidas, oyendo y viviendo lo que Él nos enseña a través de su palabra. Solo puedo saber que la palabra es verdadera si la pongo en funcionamiento y experimento lo que Dios dice para mí. Amén. Porque si simplemente entra por mis oídos, pero no la medito, no entiendo, no recibo lo que Dios tiene, entonces es una palabra más, es un libro más. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la revelación y el conocimiento? Una persona puede tener mucho conocimiento sobre distintos asuntos de Dios, pero eso no significa que tenga revelación. De tal manera que Salomón dice así en Eclesiastés capítulo 12, versículo 12. Él dice: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Salomón está hablando aquí del conocimiento sin revelación. Esto es porque muchas personas pueden tener un alto conocimiento, puedo desarrollar muchos estudios, pero esto no me da la revelación que viene de Dios, que viene por medio de la fe. El conocimiento es bueno, pero si el conocimiento no me conlleva a mí, a vos, a tener una vida de revelación en Dios, entonces puedo tener mucho estudio,
pero sin el fruto del Espíritu en nuestras vidas, vamos a tener mucha capacidad de razonamiento, pero no de fe. Conocimiento sin revelación es multiplicación de la razón. Puedo saber, puedo entender, puedo al simplemente mirar un libro o algo escrito, poder darme cuenta e interpretar. Pero esto es razón. Lo que como hijos de Dios necesitamos es tener revelación de Dios, la convicción del Espíritu Santo a nuestras vidas, que esa palabra que está en nuestros corazones, que esa palabra que hemos recibido se vea en acción en nosotros por medio de la fe. Porque si voy al diccionario, conocimiento es entendimiento, inteligencia, razón natural. Pero cuando voy al diccionario y veo revelación, significa manifestación de una verdad secreta o oculta, manifestación divina. Muchas veces hemos oído lo que la palabra de Dios nos dice en Oseas 4:6, cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Usted conoce esta palabra. Pero no estaba refiriéndose al conocimiento de razonamiento. El pueblo de Israel era un pueblo que conocía. El pueblo de Israel sabía las artes de guerra. Era un pueblo que había aprendido a luchar. No está hablando de ese conocimiento, sino está hablando del conocimiento revelado por Dios. Al pueblo de Israel le faltó esta revelación, esta seguridad en fe, lo cual lo llevaba a ser destruido. Y saben, muchas veces la vida del cristiano no entra en victoria, no puede avanzar en su vida, está estancado porque no toma en fe la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te has encontrado y has leído y quizás, como decíamos, y es el desafío de escribir la Biblia grandota allí, un texto, uno, no te pidieron 10, uno. Y ese entró en tu vida porque lo accionaste en fe. Pero hay veces que al contrario, muchas veces tenemos que pasar por una dificultad, por un problema, para darnos cuenta, pero si Dios me estaba advirtiendo, la palabra me lo decía, había recibido el consejo. Pero saben, queridos hermanos, ustedes que acaban de hacer el reencuentro, Dios quiere que actives lo que hay en ti. Dios quiere, hermanos, que actives la palabra de Dios que hay en ti. Que no sea un simple conocimiento mental, no sea un conocimiento de la razón, no sea el conocimiento simplemente que va a llenar un espacio, sino que va a hacerte accionar en fe y moverte en dirección a lo que Dios te dice. Porque este conocimiento que es por el estudio, sin revelación, no te permite entrar en los misterios de Dios, en los cuales Él quiere llevarnos. Cuando yo y vos, cada uno de nosotros, recibimos esta revelación de Dios por la fe a través del Espíritu Santo, cuando tengo la convicción en mi interior de que la palabra de Dios tiene cumplimiento, es verdadera, puedo moverme con seguridad para enfrentar las distintas situaciones. Me voy a mover hacia el lugar que la palabra de Dios me dice, porque esta va a abrir las puertas, va a abrir el camino, va a abrir los cielos para que el poder y la gracia de Dios descienda y transforme tu vida, tu situación. Amén. Hay diferencia entre el conocimiento
y la revelación, pero hay diferencia entre la revelación y la información. Quizás en esta noche puedo salir de este lugar con mucha información, porque la información es algo que escucho, que recibo, pero no pasa más que eso. O sea, estuviste atento a lo que estoy hablando, pero no pasa más de allí. Pero cuando tengo esta revelación que viene de parte de Dios, cuando tengo la convicción que la palabra de Dios es verdad, no solamente la escucho, la recibo, sino que hay una manifestación, se pone en acción. Pongo adelante mi vida de las manos de Dios y comienzo a accionar lo que Dios me dice. Comienzo a permitir que Dios, a través del poder de su Espíritu, vaya trabajando en mí, vaya operando en mi ser, en mi familia, en mi situación, de tal manera que aún los ciclos naturales de las cosas comienzan a fluir el poder y la gracia de Dios. Amén. Para que usted me entienda lo que quiero decirle, si yo puedo dirigir una reunión, podemos estar aquí los que dirigen o los que predicamos, y si el Espíritu Santo nos manda, nos habla de una dirección y te da una palabra de ciencia y vos no la crees, no la soltás, el poder de Dios no fluye. ¿Sí? Más específico. Si Dios me dice, voy a sanar y voy a hacer arcos de pies como hemos visto y yo te llamo, si yo no suelto esa palabra, si yo no la creí primero, el milagro no va a fluir. La otra parte es tuya, donde el Señor dice y vos respondes en fe. Es tomar la palabra. ¿Me entienden? Amén. Porque la realidad es esta. Yo puedo recibir la información, pero si no la acciono, no va a pasar nada. Si yo estoy recibiendo la palabra de Dios y estamos aprendiendo, por ejemplo, que la mujer es vaso frágil y vos llegás a tu casa y tratás a tu esposa como trapo de piso, bueno, tu matrimonio va a tener problemas. Y no se soluciona, pero yo voy a la iglesia, sí, claro. Pero tengo que poner en práctica lo que Dios me dice. Tengo que accionar esa palabra de Dios y ponerla en mi vida. Por eso cuando uno mira las Escrituras y mira la realidad, nos encontramos que en la vida de los creyentes, en la vida del cristiano, hay dos tipos de cristianos. Y está el que oye y el que acciona lo oído. Ser un creyente que solo oye, oiga lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Este es el creyente que solo oye. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Quiero que observe el detalle allí en el versículo. No habla de que está mal oír, está bien oír. Pero no solamente me tengo que quedar con el oír, sino que tengo que hacer. Si no hago, no sirve. Es incompleta la obra. Y estoy engañándome, dice. ¿Por qué me engaño? Porque muchas veces pasa. Muchas veces a lo largo de la vida me he encontrado con hermanos o hermanas que vienen y me dicen, pastor, yo sé que Dios dice, pero no lo pone en práctica. Una y otra vez oyen la palabra de Dios, una y otra vez conocen lo que Dios establece, pero no lo ponen en obras.
Y ¿saben qué? Esta es un arma fundamental que el enemigo usa. Nos mantiene distraídos, pero sí, yo voy a todas las reuniones, dice alguno. Pero no importa si venís a todas las reuniones, es bueno porque te va a edificar. Es bueno porque estoy cumpliendo con el mandamiento de Dios de congregarme en su casa. Sí. Pero si la palabra de Dios no la pongo en práctica en mi vida, es simplemente ser un oidor y no un hacedor de lo que Dios me dice. Por eso es que Santiago empuja al creyente y lo empuja a la acción. Te empuja a poder no solamente oír la palabra de Dios, sino ponerla en práctica. De tal manera que nos lleva a un nivel más alto. Romanos 2, versículo 13. Romanos 2, versículo 13. Va a declarar esta verdad que es muy importante que lo tengas en cuenta. Si bien en Cristo somos justificados, dice la palabra así, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hay una versión antigua, esa es la versión Reina Valera, una versión moderna del mismo texto que dice, porque Dios no dará por justo a quien se limite a escuchar lo que la ley dice, sino quien viva y se conduzca de acuerdo con ella, a este es a quien Dios dará por justo. Si bien hoy somos justificados por Cristo Jesús, esto está tomado del análisis que Pablo hace en cuanto a la vida justificada por la ley. La realidad es que Dios está esperando que vos y yo tomemos toda su palabra y la pongamos en práctica. Amén. Cuidado con aquellos que andan por las calles o visitándote por la casa diciéndote que hay que leer ciertos pedazos de la Biblia. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál? Todas. Los 66 libros. No puedo dejar una parte y otra parte no. Porque la interpretación tiene un cordón fundamental que es Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una línea que va directamente a mostrar a Jesús, el Hijo de Dios, su obra redentora, y vendrá a buscar a su iglesia. No puedo elegir los libros, no puedo sacarle partes a la Biblia, sino que tengo que seguir toda la palabra. Y es importante que cada uno de nosotros entendamos el hecho de que lo que voy aprendiendo, lo que pasó este fin de semana con ustedes, sea simplemente no un mero conocimiento, sino que permitan que el Espíritu de Dios traiga revelación, la convicción del Espíritu en sus vidas, para que lo pongan en práctica, para que lo ejecuten. Ser un hacedor de la palabra demuestra la clase de fe y de revelación que existe en tu vida. Hay veces que llaman la atención, pero en la vida práctica usted vio que no todo es así como se espera. ¿O no le ha pasado alguna vez que encontrarse con un martes 13? Según la palabra de Dios, todos nosotros como cristianos somos como la luz de la aurora que va en aumento y alguno que está atado. El sol de ese no sabe, nunca crece. ¿Por qué? Porque hay cristianos que no crecen. Dicen, este nuevo ya me pasó. Yo tengo 10 años, esta es mi silla. Pero ¿sabes que la antigüedad en la silla que te sentás no hace que seas más cristiano? El que vivas la vida cristiana verdaderamente, que permitas que lo que Dios te muestra se haga parte de tu vida, es lo que va a hacer
que vos seas un nuevo hombre y una nueva mujer. Siempre nuestro accionar va a demostrar el grado en el cual estoy dejando el señorío de Cristo operar en mi vida interior. Porque nunca puedo agradar a Dios si verdaderamente no acciono en fe su palabra en mí. Por el contrario, aparte de aquellos que oyen simplemente, están los creyentes que oyen y ponen en acción la palabra de Dios. Estos son los hombres y las mujeres del reino. Estos son los hombres y las mujeres que Dios está llamando, que se acostumbren a sentir la satisfacción de ser un hijo, una hija de Dios. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios y por tal me muevo y acciono de esta manera porque pienso como el Rey piensa, porque pienso y hago como mi Padre Celestial me está indicando. Amén. Este tiene que ser la satisfacción que tenemos. Esta tiene que ser la seguridad que está en nuestro interior cuando he sido llamado por Dios y le he entregado mi vida a Él. Jesús siempre utilizó estos términos. Vengan a mí, golpeen, llamen, pidan, hagan, síganme. Y podría seguir nombrando. ¿Qué les llama a que se queden en la cama acostados? ¿A qué le da intención esos llamados? Acciones, muy bien. Son acciones. El cristiano tiene que accionar. No sos llamado a tener una religión. No sos llamado a que seas evangélico. Sos llamado a ser un cristiano, un hijo, una hija de Dios, que viene a Jesucristo, que llama en su presencia, que le pide a Él, que acciona en su vida, que le sigue en todo momento. Una vez que oíste, tenés que activarte. Amén. Decirle al que tenés al lado, una vez que oíste, tenés que activarte. Tenés que activarte. Hay alguno, muévalo porque está medio dormido por ahí. Ya. Activate en la fe. Porque de lo contrario, simplemente estás siendo un religioso. Y Dios no quiere religiosos. Dios quiere hijos e hijas que se mueven en lo que Él dice. Así que cuando oigo y tengo satisfacción de ser un hijo de Dios, lo que voy a hacer es obedecer esa palabra y accionar mi vida de fe. Voy a caminar, voy a hacer lo que el Señor me está pidiendo. Así que en este reencuentro ustedes se comprometieron. Dijeron, Señor, te vamos a servir. Ahora los quiero ver haciéndolo. Los quiero ver haciendo. Se les terminó el tiempo de agarrarse la silla nomás. Ahora hay que hacer. Y vos también. Vos ya lo pasaste. Hay alguno que ya tiene chapa de estar en el primer reencuentro. Bueno, a ver. Vos también tenés que accionar. Porque la palabra de Dios nos llama a mostrarnos que el accionar de fe hace que tengamos satisfacción como hijos de Dios, porque encontramos lo mejor, porque encontramos esa relación con el Padre, ese fluir del Espíritu Santo, podemos ver su mano de poder y de acción. Miren, la palabra satisfacción es una palabra compuesta y curiosamente es acción, y el prefijo en el latín satis viene de bastante, suficiente. Para los romanos en el tiempo de Jesús vinculaban esta palabra satisfacción con algo muy importante. Ellos decían que satisfacción era bastante acción. Era moverse, era andar, era tomar el lugar. Satisfacción tenían porque como romanos estaban teniendo la conquista de los reinos.
tenían buena pelea. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Siempre en derrota o vas ganando terreno? ¿Estás en victoria o siempre estás de problema en problema? Qué bueno cuando tengo satisfacción de ser un hijo de Dios, que voy creciendo en victoria. ¿Voy a tener alguna lucha? Sí. Pero tengo que ir creciendo, tengo que ir andando, tengo que ir poniendo en práctica lo que Dios me va diciendo. Tengo que cambiar aquellas áreas de mi vida que todavía Dios tiene que controlar. Porque cada uno de nosotros tenemos distintas áreas que le tenemos que entregar al Señor. La diferencia entre un creyente que oye y el otro que oye y acciona es que el que acciona siempre se mantiene en acción y va de crecimiento. Ese sí que va como la luz de la aurora. Va creciendo porque hace, aprende, entiende el desafío de Dios, le cree al Padre Celestial, declara las promesas de Dios, toma el lugar que le corresponde. Accionar la palabra en nuestra vida nos va a llevar a tener una vida de poder y autoridad. Te va a llevar a tener una vida de poder y autoridad. Amén. Por eso en esta noche yo quiero desafiarlos, pensando en que ustedes han venido con un desafío. Cada uno de nosotros como creyentes, pensando en que en este mes es el mes que el cuerpo evangélico cree y piensa en la Biblia como un momento especial para recordar todo lo que ella nos da. Quiero desafiarte en esta noche a que nos convirtamos en hombres y mujeres que no solamente oyen, sino que oyen y ponen en acción la palabra de Dios en su vida. Que pongas a Cristo en alto, que le permitas a Él obrar con poder, y es entonces cuando tu vida va a ser transformada. Es entonces cuando te vas a encontrar con el poder y los milagros de Dios operando en tu vida. Es entonces cuando verás las respuestas, porque estás en unidad con el Padre Celestial. Estás en unidad con su palabra. Y esto te va a llevar a la victoria. Amén. Quiero invitarte a que cierres tus ojos allí. Y en esta noche puedas hacer pacto. Señor, voy a poner en práctica tu palabra. Y hay alguno que la tiene, allí tiene una lista de todo lo que el Señor le dijo y tiene 50 cosas y todavía no obedeció. Bueno, póngase de acuerdo en una, aunque sea. Dígale, Señor, en esta, dame las fuerzas. Voy a empezar de a una, pero voy a empezar. Voy a accionar tu palabra en mí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos rogarte que tu poder, tu gracia, traiga convicción a nuestras vidas. Señor, para que verdaderamente cada día pongamos tu palabra en práctica en nosotros. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú traes convicción, traes revelación de tu palabra a nosotros. Y Señor, te rogamos ahora que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de lo que tú nos dices. Señor, bendice, opera sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.